Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy vamos a compartir cómo realizar esta diadema. Si ya se nos acercan las fechas de Navidad, entonces es una idea muy bonita para las niñas, para que vendan también con sus amigas, a las niñas de sus amigas, de sus familiares. Miren, es una idea que pueden poner en práctica y a la que le pueden sacar mucho provecho. Entonces acompáñenme en todo el paso a paso para que aprendan a realizarla. Bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Y estos son los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. En la descripción, aquí en la parte baja, dejamos toda la lista completa, al igual que el enlace de la página en Facebook y del blog donde compartimos los moldes de este y todos los proyectos que realizamos. Entonces comenzamos. Empiezo sacando los círculos, las circunferencias que necesito para las flores. Entonces en el rojo voy a hacer 3 rojas. ¿Sí? Entonces me ayudé con un CD. Este tiene una medida de 12 centímetros. Si no tienen uno a mano, entonces ya saben que pueden tomar una herramienta que tenga aproximadamente 12 centímetros y nos ayuda a sacar este molde. Tomé el carrete de la cinta que tiene 8 centímetros, entonces voy a sacar 2 en tono blanco, los voy a sacar más pequeños. Aquí hice la marca con la tiza. ¿Sí? La pongo tenue para que no me manche mucho la tela, entonces prosigo haciendo la circunferencia en el blanco. Entonces lo que voy a hacer es marcar y cortar. Ya corté las circunferencias, recuerden que de estas necesitamos 2, de estas rojas vamos a necesitar 3. Les voy a enseñar qué marca vamos a realizar. Aquí lo realicé con marcador para que ustedes lo puedan ver bien, pero entonces vamos a utilizar ya sea un lápiz muy suave o de la misma tiza, sí, que no nos marca o no nos mancha tanto, o que podemos retirarlo con un pañito húmedo. Hacemos estas mismas marcas en las telas. En estas, como son más pequeñas, entonces la marca sería más pequeña para que el pétalo nos quede más cerrado. En esta sí serían grandes como en este patrón. Así quedaron. Como nota, tampoco es que estén tan perfectas los pétalos, ¿sí? La idea es que también las flores no tienen los pétalos perfectos, entonces eso hace que quede mucho más bonito. Entonces aquí vamos a empezar a cortar. Bueno, aquí ya terminé de cortarlas, entonces mire que ya queda totalmente como una pieza. Ahora aquí donde iniciamos la curva, entonces también le vamos a hacer el mismo ondulado, ¿sí? La misma parte que nos quede como pétalos, en la parte que queda lisa. Aquí donde queda liso vamos a empezar a hacer los pétalos. Vamos haciéndolo igual. Ya entonces están en los contornos todos, se les ha hecho la forma de las ondas. Ahora lo que vamos a hacer es estos picos, ¿sí? Las partes que quedan de estos picos las vamos a emparejar, vamos a ir cortándolos, vamos quitándoles esos picos para que no nos queden en el momento de empezar a pegar la flor, de darle forma. Entonces quitamos todos esos picos. Bien, así entonces ya quedan las 5 piezas. Ahora voy a empezar a tomar cada una de ellas del extremo. Le voy a aplicar un poco de silicona y comenzamos a enrollar. Y voy aplicando siempre silicona. Así, voy a acercar un poco la cámara allí para que enfoque un poco más, y estas las voy a retirar para que el punto de concentración sea esta. Entonces ya saben, la parte baja
aplico la silicona y sigo envolviendo. Por eso es que la parte baja es importante cortarle los picos, para que así cuando uno aplique la silicona y va enrollando, va quedando pareja la pieza en la parte baja. Sigo aplicando y seguimos enrollando. Bueno, aquí ya estamos en el último tramo, entonces aplicamos la silicona, seguimos pegando y la misma pieza nos permite darle como el terminado, que quede bonito. Entonces aquí aplicamos un poco más de silicona, seguimos pegando, siempre que quede alineado. Y ya la pieza final sí aplicamos silicona y ponemos la base. ¿Sí? Luego retocamos para que nos quede bien, pero miren el resultado que va dando. ¿Listo? Dejamos que seque bien para que no nos vayamos a quemar los dedos y vamos abriendo la flor. Entonces así van quedando todos. Y lo mismo hacemos entonces con las otras 4 flores restantes. Ya quedaron listas entonces las rosas. Ahora lo que hice fue transferir lo que son las astas, cuernos o cachitos del reno. Estas son las orejas, la parte externa, esta es la parte interna. Aquí corté unas hojas que van a decorar el tocado. La balaca o diadema, entonces ya la tengo forrada, previamente ya la forré, ya les he enseñado en otros paso a pasos. Aquí les voy a indicar un paso a paso rápido para que recuerden cómo se hace. Si quieren la forran, no es 100% necesario. Y aquí están los moldes que se los comparto en la página en Facebook, en cada foto. Nosotros normalmente en Facebook, en cada foto, en los comentarios compartimos los moldes. O en el blog Arte en tus manos con Lili y Sam. Aquí en la descripción, en la parte baja, se deja el enlace para que puedan encontrarlos. Entonces empezamos a armar. Bien, ya la tengo así en pegada, que nos hace como una V. Entonces voy a aplicar un poco de silicona aquí en el extremo y lo voy a pegar aquí en el borde de la diadema. Listo, así se nos sostiene. Y aplico un poco de silicona también en la parte del frente para empezar a trenzar. Entonces aquí, para que nos quede asegurada, aplicamos silicona para que podamos tejerla y no se nos vaya a soltar. Entonces vamos a empezar, paso por atrás y meto por debajo de la cinta que estaba, y lo mismo hago con esta. Pongo por detrás, paso por debajo y así voy a empezar entonces a trenzar. Entonces de nuevo paso por debajo, la cinta que estaba arriba la subo y nos va quedando sobrepuesta. Entonces subo
entrelazo, bajo. Ahora esta que está encima la pongo por debajo y subo la que estaba encima, pongo debajo y así voy trenzando. Pónganle cuidado, que es más fácil verla que a veces explicarla. Entonces aquí está y miren que va dando la forma. Para este tipo de diademas sí me gusta utilizar la silicona líquida, sí permite trabajarla y que quede bonita y no nos queden con morros. Entonces de nuevo pongo por debajo así. Aquí voy a aplicar un poco de silicona, lo que les digo puede ser la líquida o la caliente. Aquí voy a poner un poquito de caliente y pego. Listo. Sigo entonces trabajando con silicona caliente. Entonces vamos a aplicar por todo el contorno de lo que hace la oreja en la parte interna. Y así nos quedan entonces las orejitas. Ahora, mientras seca, vamos entonces a pegar las astas. ¿Sí? Centramos y también las pegamos con silicona. Ahora pego las orejas. En la parte baja puedo hacerle como un doblez. Ya después de haberlas pegado, entonces comenzamos con las rosas que realizamos en fieltro. Voy a aplicar pegamento o silicona caliente para empezar a pegarlo, siempre con cuidado. Entonces esta la pegamos en el centro, la ubicamos bien. Más adelante lo que hacemos es que las astas y las orejas le aplicamos unos toquecitos de silicona y la pegamos a la flor también. Entonces aquí la acomodamos, sostenemos para que pegue bien. Luego vamos a poner de estas rosas las blancas aquí a un lado. Las vamos a ir pegando también. ¿Listo? Entonces voy a empezar a pegarlas. Ahora vamos a pegar las hojas para darle un poco de color a este proyecto. Entonces aplicamos un poco de silicona y ubicamos. Lo mismo a este lado. Cuando ya esté bien seco, entonces pegamos las otras dos rosas al lado y lado. Ahora también aplicamos silicona siempre teniendo cuidado de no lastimarnos. Entonces aquí y al otro lado esta otra.
Cogemos el mejor lado. Así. Esperamos que seque muy bien. Y en la parte baja de la diadema, en esta parte, ponemos unos pedazos de cinta para tapar imperfecciones y también para evitar que les talle la diadema en la cabecita de las niñas. Y ya hice entonces la parte baja para que quedara mejor presentada, así que entonces ya hacemos retoquecitos de silicona si de pronto en alguna parte nos hace falta, así queda por la parte de atrás. Y como pueden ver, es una linda decoración para nuestras niñas en estas fechas. Igual las rosas sirven para cualquier tipo de arreglo que hagamos durante el año, para otros eventos, para disfraces, pero entonces quería indicarles en Navidad cómo se puede ver. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Hace algunos días compartimos cómo realizar esta otra diadema. Entonces allí entre los comentarios les dejo también el enlace. Y esta es una que hice ya hace como 2 años. Le hice un arreglito más porque ya estaba un poco deteriorada, pero también lo encuentran entre nuestros videos cómo realizar el sombrero para la diadema. Entonces espero les guste, lo pongan en práctica. Recuerden que todas estas ideas son para que las compartan en familia y que si quieren hacer negocio con ellas, pues se da muy buena utilidad. Es un proyecto sencillo, entonces espero leer sus comentarios, a ver si les gusta el proyecto y si lo van a poner en práctica. Entonces con mucho gusto les compartimos, nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.